ganaba y conquistaba Barrio Primavera, recuerdo, hace tantísimos años. Y bueno, tantos recuerdos lindos, igual que ver a una persona a quien apreciamos mucho, que es Carolita, que a ella le tenemos también una gratitud enorme porque fue un instrumento de Dios muy poderoso para muchos de nosotros. Así que bueno, un gusto estar con ustedes. Pues los que no están, no hay problema. Que descansen, que pasen bien. Ustedes que están aquí, muy bienvenidos esta mañana también. El pastor Carlos tiene solamente un defecto: él es hincha de Santa Fe, y eso es terrible, terrible. Yo no sé, todavía la luz del cielo no lo ha alumbrado, y en estos días sí le ayudamos un poquito para que tuvieran algo de alegría momentánea. Entonces, ¿qué tal si oramos un momento y compartimos la palabra? Esta mañana yo he estado desde anoche, desde ayer, estos días todos diciéndole: bueno, Señor, ¿qué será lo que es bueno compartir con mis queridos hermanos hoy? Y de pronto voy a hacer una combinación de algunas cosas. Espero que ustedes me tengan un poquito de paciencia. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un segundito más solo para orar y comenzar esta mañana? ¿Está bien? Te damos tantas gracias, Señor, por tu fiel amor, porque nos acompañas, nos guardas, nos ayudas, más allá de nuestras dificultades, más allá de nuestras dudas, más allá de los momentos difíciles, de los momentos bajos que a veces vivimos. Gracias, Señor, por estar con nosotros, y gracias por darnos esta oportunidad esta mañana de compartir tu palabra. Señor, nos sentamos, aquí venimos nosotros todos como tus hijos. Tú eres el padre de familia que tiene alimento para nosotros, cosas que hablar al corazón. Y te ruego, Señor, que así sea esta mañana, que el pan de tu palabra pueda llegar a nuestras almas, a nuestros corazones, y también alumbrar nuestras mentes, y que produzca, Señor, todo lo que tú quieres en nuestras vidas. Gracias, Señor, por las personas que están aquí. Gracias por los que no están aquí, por los que de pronto están de descanso. Los bendecimos, los que puedan estar conectados ahora con nosotros en vivo, los que después nos verán. Gracias por cada uno, Señor, y por tu propósito para cada persona, y tu amor personal y tu abrazo personal y tus palabras directas al corazón de cada uno. Bendecimos tu nombre y nos encomendamos a ti, Señor, en lo que resta de esta reunión. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Los voy diciendo? Muy bien. Me dice el pastor Carlos que aquí son rapidísimos para poner versículos en las pantallas. Muy bien, muy bien, muy bien. Como les digo, creo que voy a hacer una pequeña combinación. A mí me gusta mucho desarrollar series de temas, pero obviamente cuando salgo de visita eso no es posible. Y lo que traigo para compartir con ustedes hoy son unos apartes de una serie que a mí me habló mucho, y yo la llamé Pero yo os digo. Ese fue el nombre que le di. Y la razón de ese nombre es que Jesús usa esas palabras en el capítulo 5 de Mateo. Yo tengo por aquí el número de veces, creo que son 6 veces, si mi memoria no me falla. Bueno, ustedes me perdonarán si me falla. En todo caso, allí en Mateo capítulo 5, Jesús dice, sí, Señor, aquí tengo que son 6 veces. 6 veces Jesús usa la palabra pero yo os digo. Y esa expresión siempre me ha atraído muchísimo. Yo creo que hoy por hoy está más vigente que nunca. ¿Qué es lo que Jesús dice? ¿Qué es lo que de verdad Él está diciendo? Y la necesidad que tenemos de escucharlo. Hay una expresión que me gusta utilizar para como animar a las personas a ir en esta dirección. Yo les digo, necesitamos aprender a pensar desde la revelación de Dios, a partir parados en la revelación de Dios. ¿Cómo así, Edgardo? Bueno, gracias por preguntármelo. En realidad creo que toda persona escoge como un lugar desde el cual se para mirar el mundo y para entenderlo todo. Toda persona es creyente, toda persona cree en algo. A veces cuando decimos que nosotros somos creyentes, bueno, quizá nos referimos al hecho de que creemos en el mensaje del Evangelio, pero la realidad es que toda persona cree en algo. No hay nadie que sea incrédulo si lo tomamos en el sentido total de la palabra. Toda persona cree en alguien, toda persona cree en algo. El que dice que no cree en nada,
Bueno, en eso es en lo que está creyendo. Yo recuerdo que de muchacho yo tenía aventuras evangelísticas, algunas de las más extrañas. Les puedo contar una de las más raras aventuras evangelísticas. Yo iba y venía, digamos, en esos años, iba y venía, y recuerdo cuando aquí tuve unos meses que me quedé por diferentes razones. Entonces escogí ir a predicar al lugar más extraño que ustedes puedan imaginarse. Ya como estamos aquí pocos, ¿cuál se imaginan que sería un lugar raro para ir a predicar el evangelio? Una discoteca, pero no porque hay mucho ruido. No, no fue una discoteca. Otro lugar raro que se imaginen, bien raro para ir a predicar. Una iglesia católica, prediqué en muchas. Nos dejaban, los curas nos dejaban entrar, nos dejaban cantar y nos dejaban hablarle a la gente, porque había mucho sacerdote que era carismático. De hecho, no hace mucho estuvimos en Ciudad de México y este año iremos de nuevo para hacer uno de los eventos nuestros que se llama Sobredosis, que alguno de ustedes ya conoce, con una comunidad católica, completamente católica. De hecho, vinieron dos, el cura párroco y otro más, vinieron con sus sotanas en el Sobredosis pasado. Era muy lindo verlos celebrando el nombre del Señor y saltando y danzando con nosotros. No, no fue una iglesia católica. Bueno, quiero decir también, ¿qué otro lugar se imagina? No van a dar, pero déjenme divertirme un ratico. Una cárcel. Bueno, ese lugar no es tan raro, ¿no? Ustedes pueden creerlo, que yo recuerdo que la primera vez que estuve en la cárcel La Picota, porque estuve en La Picota predicando, ese fue el día anterior a la primera extradición en ese tiempo terrible que vivió Colombia. La violencia narcoterrorista comenzó con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, y la primera extradición que hubo fue de un dirigente futbolístico, Hernán Botero Moreno se llamaba. Y en La Picota me lo encontré un día y lo evangelicé. Al día siguiente lo extraditaron, nadie sabía eso. Una familia preciosa. No, tampoco fue una cárcel. ¿Quién da más? Un prostíbulo. Ese sería raro, lo debo admitir. ¿Quién me lo creería luego que yo estaba evangelizando adentro? Bueno, la verdad es que ese sí nunca lo intenté. ¿Qué otro? En un cementerio. Y alguien dirá, pero ¿de qué está hablando? Bueno, yo me fui al cementerio del sur y me alcancé a hacer como mis 4 lunes de los 9 que se recomiendan. Yo no me hice los 9, pero sí me fui a predicar por lo menos 3 o 4. Sí, en serio. Raro, ¿cierto? Me iba yo con mi guitarra los lunes, yo no sé si todavía lo harán, donde la gente se reunía o se reúne, no lo sé, a rezarle a las benditas ánimas del purgatorio. Decía un amigo mío, Benjamín Ruiz, que si son tan benditas, ¿qué hacen en el purgatorio?, decía él. Una buena pregunta, ¿no? En fin, yo me fui allá. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden imaginarse la escena? No creo que se la puedan imaginar. En medio de esa gente parada allí con sus rezos, sus novenas, las velas de cebo de ese tiempo, malolientes, y yo parado en un murito, haciendo ruido con mi guitarra, no me ponía cuidado nadie, parecían más muertos ellos que los de adentro. Y yo allí reventando mi garganta para predicarles, y les predicaba, y algo escuchaban, yo creo, pero no respondían a nada. Una vez un hombre allí casi me ataca con un cuchillo, solamente que yo nunca lo vi. Él se echó sobre mí y yo no sabía que tenía su mano atrás. Me lo dijeron luego los que fueron conmigo, un cuchillo levantado para atacarme. Jamás lo vi. Donde lo hubiera visto, ¿qué creen que hago? Corro, sí, pero corro. Es mejor que se diga aquí corrió y no aquí murió. Me pasaron cosas allá. Y recuerdo una noche en especial, por eso lo menciono, pensando en lo que acabo de decirles, aprender a pensar desde donde Dios dice, desde la revelación de Dios, porque toda persona escoge un lugar desde el cual se para. Aún el que dice que es el más libre pensador tiene un punto donde el cual se para mirar todo. Y ese punto, ese muro del que separe ideologías, cosmovisiones distintas, filosofías, religiones, eso le termina condicionando todo lo que cree. Se siente esa persona que él sí cree propiamente lo suyo, pero en realidad está condicionado por algo más. Decía un predicador que yo no gobierno lo que creo, sino que lo que creo me gobierna a mí.
Recuerdo entonces una de esas noches allá, noches raras. Yo terminaba de cantar y de todo y me daba cuenta que nadie me ponía cuidado. ¿Qué creen que acto seguido hacía? Ponía mi guitarra a un lado y me bajaba y me metía entre la gente y empezaba a hablarles. Y algunos me ponían cuidado, otros no. Y recuerdo uno que me decía, sí, la fe es lo importante. Creer es lo importante. Y yo le decía, pero ¿usted de qué me está hablando? No, creer. En lo que sea, me dijo él. Pero creer en algo. Le dije, no, usted está equivocado. Yo le estoy hablando a usted de fe en el nombre de Jesucristo. No le estoy hablando de fe en cualquier cosa. Yo no le estoy hablando de eso a usted. Y una confusión que la gente suele tener. La confusión es que lo que le da valor a mi fe es que sea muy grande y que sea mía. Es mi fe y es muy grande y yo decido dónde ponerla. No, lo que le da valor a la fe es en dónde está puesta, en qué o en quién está puesta. Mi fe no tiene valor en sí mismo por lo que es mía y por lo que yo la tengo muy grande, sino porque el objeto donde la he puesto es el que le define el que le define el prestigio y el valor a la fe que yo tengo. ¿Me siguen hasta aquí? Ok, entonces, siempre estoy invitando a todos los que se dicen ser cristianos. Ok, párense encima de la revelación de Dios y desde allí comiencen a mirar el mundo, a entender el mundo. Esa es una gran diferencia para nosotros, porque muchas personas van a las iglesias, frecuentan nuestras reuniones, pero todavía siguen mirando el mundo desde otras perspectivas, parado en otras piedras, digamos, en otros fundamentos, y no es lo que la palabra del Señor dice. Ok, Jesús dijo 6 veces en Mateo 5, pero yo os digo. Y lo que Él hizo en esas ocasiones, que pues, evidentemente no viene al caso hoy mencionarlas, ni vamos a ni siquiera intentar, eso fue una larga serie, pero evidentemente lo que Jesús hacía, hizo y seguirá haciendo es confrontar la forma como la gente piensa, confrontar las creencias y traer su luz. Y nosotros necesitamos ese tipo de ejercicio, necesitamos esa clase de confrontación. ¿Qué es lo que Jesús dice sobre los grandes aspectos de la vida? No qué es lo que me parece, qué es lo que yo creo. Importa, por supuesto, pero ¿qué es lo que Jesús dice? Y esas frases de Jesús, pero yo os digo, algunas de ellas comenzaron, ustedes oyeron que les dijeron tal cosa, pero yo les digo tal otra. Ustedes oyeron que les fue dicho así, pero yo les digo asá. Ustedes oyeron aquello, pero yo les digo esto. Y mi primer llamado para ustedes esta mañana es, si estamos haciendo ese ejercicio consistente, escuchar a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús tiene para decirnos sobre cada aspecto de la vida y sobre todo aquello en lo cual nosotros creemos? Entonces, dentro de todo eso, esta mañana yo estaba diciendo, bueno, Señor, ¿qué puedo compartir con los hermanos? Déjenme decirles algo más. De acuerdo con la enseñanza bíblica, nosotros somos el reflejo de lo que pensamos y de lo que creemos. Como dijo este predicador inglés que les mencioné, el hombre no gobierna lo que cree, sino lo que cree lo gobierna a él, lo define a él. Y miren esto, por ejemplo. A ver, vamos a probar la velocidad de Proverbios capítulo 27, versículo 19, en una traducción llamada Dios habla hoy. Miren cómo lo dice, por amor de Dios. ¿Es en serio? Felicitaciones. Ok, ¿cómo lo dice la Reina Valera? Ustedes lo tienen allí. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Ahora miren cómo lo dice la Dios habla hoy. Así como las caras se reflejan en el agua, así también los hombres se reflejan en su mente. La manera como ellos piensan. Y ese mismo versículo, en otra traducción, dice así, palabra de Dios para todos. En el agua se refleja el rostro y en los pensamientos se refleja el hombre. Entonces, una primera idea que quiero dejarles a ustedes. Un primer pensamiento. Una cosa que necesitamos los que hemos nacido de nuevo, los que le hemos dado nuestra vida a Cristo, porque ese siempre será el primer paso, nacer de nuevo. Ustedes creo que son muy entendidos en todo, pero déjenme explicarles una cosita al respecto de nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una cosa crítica. Ustedes saben que nos han enseñado que al cielo se entra cuando se muere, ¿no? ¿Cómo así, Edgardo? ¿Sí? ¿Ustedes no ven que una persona se muere y de inmediato sale un cartel que dice descansó en la paz del Señor? Nadie dijo cómo lo hizo,
pero lo logró. Tal parece que lo único que necesitamos para graduarnos de santos es morirnos. Todo el que se muere es santo. Se cuenta que a un pastor que estaba en una campaña de recolectar dinero, tenía unos 2 caraduras allá bien, eso no pasa nunca, pero ya pasaba. Pero muy adinerados, y uno de ellos se murió. Y el hermano suyo, pícaro, vino a decir al pastor: pastor, yo sé que usted necesita mucho dinero. Yo estoy dispuesto a darle una ofrenda de 8 ceros con una condición. De 8 ceros, a la derecha, ¿no? Por si acaso. Una condición: que usted en el sepelio de mi hermano diga que él era un santo. Y el pastor lo pensó y dijo: uy, pero si era un pícaro, pero estaba necesitando la platica para construir. Ok, está bien, aceptó el pastor. Y llegó el sepelio, y allá está el finadito en el ataúd, y ahí está su hermano esperando. Y empieza el pastor a decir: y este que está allí era un pícaro, era un desvergonzado, mujeriego, mala vida, y se despachó. Y el hombre ahí estaba que se moría, porque ese no había sido el acuerdo. Y el pastor siguió, dijo de todo, y al final dijo: pero debo admitir algo, que este hombre al lado de su hermano era un santo. Listo, lo resolvió. Nosotros creemos que es al morirnos, o que la muerte redime. La muerte no redime. ¿Cuál es la virtud en morirse? ¿Dónde está el mérito en morirse? ¿Y de dónde sacamos que morirnos nos redime? Jesús le dijo a Nicodemo que el reino de Dios solo podía verse no si se moría, sino si, ¿ustedes recuerdan alguno? Si nacía otra vez. Qué interesante, ¿no? Al reino de los cielos no se entra por muerte, sino por nacimiento. Todo lo opuesto. Le voy a dar un ejemplo de esto para poder volver a mi punto. ¿Alguno de ustedes tiene un perrito de esos que es educado en su casa? ¿Tiene perrito educado? ¿Alguien? ¿No? ¿Ninguno? ¿Sí? Educado. No, el de ustedes no es educado, es canchoso. Sí, educado. Aseado. Educado, aseado, cariñoso. Bueno, las 3: educado, aseado y cariñoso. De eso que ustedes dicen no le falta sino hablar. Ok, pero díganme si es cierto o no lo que les voy a decir. Que lo educado, lo aseado, lo cariñoso y lo inteligente no le quita lo perro. Hoy parece que sí, ¿no? Hoy las personas tratan con más cariño los animales que a los niños. Hoy se puede matar a un niño en el vientre, pero cuidado, tocas un cachorro. Es una cosa loca. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Le quita lo perro? No. Luego al ser humano, solamente hacerlo mejor persona, muy correcto, muy lindo, muy buena gente, no le cambia el problema esencial. ¿Saben qué pasó cuando Adán traicionó a Dios en el huerto del Edén? El Señor le había dicho: mira, todos los árboles son tuyos, todos, pero hay uno que no. Y la razón es esta: si comes de ese árbol vas a morir. Entra la palabra muerte. Y tristemente mucha gente cree que muerte allí en la Biblia es morirse. Entonces algunos interpretan: si comes de eso te vas a morir. Pregunta para ustedes: cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, ¿se murieron? Entonces la muerte no es morirse. Morirse es uno de los efectos, pero la muerte tiene que ser algo peor. ¿Me está siguiendo hasta aquí? La muerte es algo mayor. La muerte de la que Dios habló era otra cosa. Adán no se murió sino hasta los 900 y tantos años, no recuerdo ahora de memoria, 900 y pico de años. Yo no sé cuántos años tenía el equivalente a nuestros, por lo menos cuando traicionó a Dios. De pronto era un pelado de 200 años. Pues sí, frente a 900 a los 200 es un adolescente, ¿no? Morir y morirse no es lo mismo. Y el gran problema no fue que él se murió, sino que murió, que una cosa horrible entró por dentro. Una cosa horrible. Esa cosa horrible se llama muerte, que es la suma de lo peor, de lo más bajo, de lo más ruin, de lo más oscuro, de lo más diabólico. Escúchenme bien,
Ese es el verdadero problema entre Dios y los seres humanos. El verdadero problema no son las malas acciones, me refiero, es un problema, pero no es el peor problema. ¿Cuántos saben que si quieren, como decía también el predicador inglés, si queremos evitar la tela de araña, ¿qué tenemos que hacer? Si no queremos telarañas en los rincones, ¿qué hay que hacer? Matar la araña, por Dios, pues obvio. Porque es que las telarañas las hacen las arañas. Entonces, en lugar de estar limpiando telarañas, ¿qué necesito hacer? Matar la araña o cambiarla de lugar. Las malas acciones de los hombres son la telaraña, porque la maldad está adentro. No, Edgardo, no exageremos. No exagero. ¿Cuánto esfuerzo tiene que hacerse para una buena acción? Mucho. Cualquier persona normal. ¿Cuánto esfuerzo para una mala acción? Muy poco. Como que nos sale natural, ¿no? Como que nos resulta natural. O si no, miren los chiquitines, si han tenido hijos, ¿no? Esos chiquitines que son unos ángeles, pero a la vez tienen una capacidad para ser unos demonios. ¿A su chiquitín ustedes le enseñaron a mentir? Ven para acá, te voy a explicar bien cómo se miente. ¿Cierto que no? A no ser que le dieran mal ejemplo, pero bueno, digamos que no. ¿Y por qué mienten? ¿Le dieron el ejemplo de cómo golpear al hermano? ¿Le dijeron golpéalo y golpéalo bien duro? No, entonces ¿por qué golpean a su hermano? Hay algo adentro. Ese es el verdadero problema. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no hay nada que hacer, Nicodemo. Porque lo educado, lo aseado, lo cariñoso y lo inteligente no le quita lo perro. Seguirá siendo un perro. Nunca dejará de ser un perro. Lo puedes vestir, lo puedes asear, le puedes hacer lo que quieras. Jamás dejará de ser un perro. El hombre sin Cristo nunca dejará de estar muerto. Muerto por dentro. Y lo peor del asunto es que el día que se muera, entonces la muerte que está por dentro lo va a consumir ya por completo. No es solamente que se murió, es que ahora entonces la muerte lo abraza completamente. Escúchenme, por favor. Esto es dramático. No, Señor, nadie se salva por morirse. No es cierto. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué el morir era ganancia? Dicho sea de paso, él no tenía un espíritu de suicidio, ¿no? Me quiero morir. Él no está diciendo eso. Él dice, morir es ganancia porque antes ha dicho, para mí el vivir es Cristo. Cuando se camina con Jesús, entonces, ¿qué es la muerte? Una ganancia. Porque entonces el abrazo ahora no es de la muerte, el abrazo ahora definitivo es de la vida, porque Jesús conquistó, dice Apocalipsis, tiene en su mano las llaves de la muerte y del infierno. Así que al momento de mi muerte no es la muerte la que me abraza, sino Jesús el que me recibe. Porque es el dueño de todo, si es que yo puse mi fe en Él, si es que yo nací de nuevo. ¿Me están siguiendo? Entonces me devuelvo. ¿Qué pasa entonces ahora? Edgardo, yo ya nací de nuevo. ¿Por qué sigo de maneras como tan raras a veces? Seguramente una de las posibles razones es esta, porque sigues pensando como antes. Porque de pronto no has pasado por el sedazo de aprender a pensar como Jesús te dice. Porque de pronto ni siquiera te interesa, ni siquiera me interesa, o ni siquiera lo sé. Pienso que el nuevo nacimiento es un milagro que ya me hace a mí una persona con personalidad distinta, hincha de millonarios y cosas así. No, Señor. El nuevo nacimiento se opera en mi espíritu, es un milagro, mi espíritu vive ahora. Quiero decir, recibe la vida de Dios para que yo pueda caminar con Dios, pero hay ciertas cosas que tienen que pasar, porque la salvación que Dios me da tiene dos caras. La salvación es un hecho, pero también es un proceso. Es un hecho. Si yo hoy muriera, yo nací de nuevo el 19 de marzo de 1977. Si al día siguiente hubiera pasado la eternidad, hubiera estado con Cristo desde ese mismísimo momento como hasta ahora. Porque la salvación es el resultado de lo que Jesús hizo en la cruz, no de lo que yo pueda merecer. Pero también tiene la otra cara. La salvación es un proceso. Dios quiere transformar mi vida. Dios quiere que yo pueda conocerlo. Y Dios quiere que yo pueda ser un reflejo suyo donde quiera que me encuentre. Y que aprenda a pensar de la misma manera. Por eso el Señor Jesús en Mateo 5 empezó a decir varias veces, pero yo os digo.
Ustedes oyeron esto, pero yo les digo esto. Y déjenme decirles que lo que se piensa, la estructura interna de pensamiento y de creencias, condiciona la forma como se vive. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún si has nacido de nuevo, pero si el pensamiento sigue siendo antiguo, eso es lo que va a prevalecer en la forma como actuamos, porque lo que creemos nos gobierna, porque la forma de pensar se refleja en la forma como actuamos. ¿Me está siguiendo? Hola. Sí, pastor, gracias. Miren lo que dice, para que alguno diga, Edgardo, estás inventando. Nanay. Efesios 4:22. Oye, sí son rápidos. Versículo 22 al 24, ¿qué dice Pablo? Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, y déjeme decirles algo, no está diciendo inclusive si fue, qué tan mala fue, está diciendo solamente fue previa, esa forma anterior, hay que dejarla a un lado. Porque alguno dirá, pues yo no fui tan malo, y es posible, es verdad. Otros sí fueron pícaros del todo, pero el punto de Pablo aquí es, ustedes tuvieron una vida anterior, miren lo que dice ahora. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis. Disculpen que no tengo la misma traducción, pero allí lo dice parecido, a la pasada manera de vivir. Os despojéis del viejo hombre, la forma de ese viejo hombre, la forma como vivía ese viejo hombre. Algo así como cuando tú te levantas por la mañana y sin embargo la cama marca que estuviste ahí durmiendo, ¿no? La almohada tiene la forma de tu cabeza, el colchón tiene el calor de tu cuerpo. Quedan huellas. Cuando nazco de nuevo hay ciertas cosas que están conmigo que tienen que ser cambiadas. La forma de pensar lo que va a decir ahora Pablo, mira lo que dice luego. Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, versículo 23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué expresión esa? Y luego dice, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Para los que nacieron de nuevo, hay un trabajo que Dios les tiene. ¿Cuál trabajo? Cambien su manera de pensar. Ajustense a lo que Jesús dice. Y es lo que está diciendo acá. Es como una casa, yo lo comparo siempre con una casa y una escalera, una casa de 2 pisos. El primer piso, ¿cuál es? Despójense de la forma de vida del viejo hombre. Ya nací de nuevo, ya le di mi vida a Cristo, ya experimenté el milagro del nuevo nacimiento. ¿Qué necesito hacer ahora? Bueno, despojarme de las formas de vida de ese viejo hombre, las huellas de ese viejo hombre. Es como Lázaro. ¿Recuerdas la escena de Lázaro? ¿Has leído la escena de Lázaro? Cuando Jesús se para frente a la tumba y manda que quiten la piedra y su hermana dice, Señor, tiene 4 días de muerto, seguramente hiede, es la palabra fuerte. Jesús dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, y Jesús lo resucita. El milagro más impresionante del ministerio de Jesús en la tierra, el punto tal vez más alto de su ministerio en la tierra. ¿Y qué pasó con Lázaro? Jesús no tuvo que pegar el segundo grito. Dice que Lázaro salió. ¿Lo recuerdan? ¿Lo han leído? ¿Están conmigo? ¿Y cómo salió? Dice, con las manos y los pies atados. Yo todavía me digo, ¿cómo hizo? Manos y pies, saltando, rodando, flotando. No importa, salió, estaba vivo. Pero ¿qué tenía encima? Toda la mortaja que le habían puesto. Seguro maloliente y seguro ya con huellas de un cadáver que había comenzado a corromperse. Y entonces Jesús, ¿qué les dice a los que estaban por allí? Desátenlo y déjenlo ir, quítenle, él está vivo. Ahora, ¿qué necesitan? Quítenle las huellas de que estuvo muerto. Y no pretendo en todo como compararlo lo que estoy diciendo, pero sí tiene un pedacito allí. Deja de pensar como antes. Deja de mirar las cosas como las mirabas antes, en todos los campos, en lo personal, en lo familiar, en la manera de manejar los negocios, en la política. Mucha gente a mí que me escucha, tuve una escena muy desagradable el domingo pasado, muy desagradable, con una persona que se ofendió muchísimo conmigo porque hablé del trabajo y me gritó desde el auditorio, trabajar, trabajar y trabajar. Yo sabía
que estaba haciendo una referencia a un concepto político. Y yo no estaba haciendo referencia a un concepto político, sino a qué dice la Biblia del trabajo. Y tuve un asunto muy desagradable con esa persona luego, porque no está pensando desde la revelación, sino está pensando desde el concepto político. Y luego me decía, y usted al fin, ¿qué? Usted es un uribista, me gritaba luego, usted es furiosa conmigo. Te estoy diciendo lo que la Biblia dice del trabajo, nada más. Y si quiere, y le dije yo a ella, y si tú quieres conocer mi posición política, yo la llamo 360. Porque creo que mucho del pensamiento bíblico aplicado a la política tiene de todos los lados. Yo te puedo decir alguna cosa y dirás tú, eso es de izquierda, probablemente. Y te puedo decir otra y dirás, pues eso es como de derecha. Entonces al fin yo una vez hice ese ejercicio con mi gente y les dije, entonces ¿de qué soy? Me dijeron, un híbrido, me dijeron todos. No, es que yo no le pertenezco a la manera como este mundo piensa. Yo le pertenezco a lo que Dios dice y puedo decir cosas que sean para un lado o cosas para otro lado porque no soy de ninguno de los dos lados, ni de los tres ni de los cuatro, de ninguno. Pero qué lío en que me vi con esta joven mujer. Qué lío en que me vi. Porque es una militante activa de un partido de izquierda extrema y está luchando por caminar con Dios. Pero no lo logra porque hay una parte de cierto pensamiento extremo que es espiritual realmente, que es demoníaco. Hay un pedazo allí que es diabólico, hay un pedacito allí. Pero no me malinterpreten, no estoy diciendo que ella, por ser de ese partido, es diabólica, aunque ese día estaba un poquito endemoniada. Un poquito, ustedes vieron lo que pasó, no les cuento más, pero ustedes vieron lo que pasó. Muy desagradable. Entonces, tú naciste de nuevo ya, si me dices que sí, te digo, tienes un trabajo. Y es cotejar la forma como crees y piensas con lo que Jesús dice. Y estar dispuesto a modificar lo que crees y lo que piensas en aras de lo que Jesús dice. Porque la frase de Jesús es contundente, 5 veces, pero yo os digo, pero, ese pero está marcando una diferencia, yo les digo esto. Que es que lo importante hoy en día en la vida normal es entonces cómo me percibo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice Dios al respecto? Y no me refiero a una forma etérea de decir qué dice Dios, así como sin pensarlo mucho. Yendo a la Escritura, hay un movimiento que creo que nació con un buen propósito. En inglés lo ponen como WWJD. What would Jesus do? Que quiere decir en español, ¿qué haría Jesús? Y gente a mí me ha confrontado con ese pensamiento cuando yo digo alguna cosa que les desagrada. ¿Qué haría Jesús? Y le digo, fácil, lee la Biblia. No te pongas, ¿qué haría Jesús? Busca la Biblia, busca la Biblia. Ahí puedes saber qué haría Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué piensa Jesús? Es que yo creo que de pronto mi abuelo que fue querido, él es como un alma bendita que intercede por mí en los cielos. ¿Qué dice Jesús de eso? Que es que yo creo que puedo tener más de una mujer. Primero, no hay un hombre que aguante tanto. Y segundo, ¿qué dice Jesús de eso? ¿Me sigues? ¿No? ¿No me sigues? No te ofendas, no estoy hablando de las mujeres. No estoy hablando de las mujeres. Es una broma nada más. Hoy hay mucha sensibilidad en todo. Entonces, miren conmigo algo, por favor. Lucas capítulo 6, versículos 46 al 49. Admito que también los hombres somos inaguantables, entonces no hay problema. De hecho yo vivo, tengo 41 años de casado y yo ando patrocinando a mi esposa para que la canonicen. Porque vivir conmigo debe ser una cosa muy difícil. Ahora yo les digo en serio, y de pronto les ha pasado a ustedes también. ¿Quién ha sido la persona que más les ha decepcionado en la vida? Yo te voy a decir quién, a mí. Yo. Quien ha traído mayor decepción a mi vida he sido yo. Y a veces lucho para poder perdonarme y aceptar la gracia de Dios sobre mí también. Entonces, esto de qué tan fácil o difícil sea vivir unos con otros, eso es
repartidito para todos, independientemente de la edad y del sexo. Pero miren esto, a ver si logro decirles algunas cositas más. ¿Cómo vamos muy graves de tiempo? No, Carlos está diciendo que no importa, pero yo creo que ustedes... Muchas gracias. Los invito a almorzar. Pastor Carlos los invita a comer mazamorra chiquita de Turmequé. Lucas 6:46. Listo, ya está, eso ya ni hablar, ya está en la pantalla. Como lo tengo en una traducción distinta, leámoslo aquí como ustedes lo ponen. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, ¿cuál? Pero oyó. Oyó y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Déjame decirte que la advertencia de Jesús es demasiado seria. Es demasiado seria, hay que tomarla en serio. Que la posibilidad de que una vida termine en una gran ruina es cierta, es real, es una amenaza que está allí. Pero Jesús está diciendo cuáles son las claves para esto. Entonces, un par de cosas rápidas, que son las que más quería decirles. Un par de conclusiones de allí. La primera conclusión grande que yo saco es que la vida es un edificio que se construye. ¿Estás escuchando? La vida es como un edificio que se construye. Y esto puede servir para algunos que de pronto siempre están culpando a alguien de la vida que tienen. Porque somos expertos en eso. Si me fue mal, me levanté con el pie izquierdo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, o es que soy de malas en la vida, o es que todo el mundo está en deuda conmigo. Uno de los mensajes lindos de la Biblia es enseñarle a cada persona a asumir responsabilidad sobre su vida y a dejar de culpar. Una clave para comenzar a construir es esa. Cuando yo no estoy mirando que todos son responsables de lo que me pasa a mí. La vida es un edificio que se construye y cada uno es responsable de eso. Responsabilidad es un asunto crítico. De hecho, en esa serie que les estoy contando, que se llamó Pero yo os digo, uno de los tópicos que abordo es la libertad. Tratar de entender qué es. Y una de las cosas que le digo a mi gente siempre es: la libertad tiene otra cara. La libertad es la cara de una moneda que tiene dos caras. Y la otra cara de esa moneda se llama responsabilidad. Yo soy completamente libre para hacer lo que yo quiera. Adán lo comprobó. Pero soy absolutamente responsable de lo que resulte a causa de lo que yo haga. Y no puedo entonces pretender ejercer una libertad que esté afuera del hecho de que yo tengo que responder por la acción que yo acometa o por mis decisiones. Un asunto clave que yo he aprendido en la vida, he aprendido del Señor y he aprendido por malas decisiones, es el poder de una decisión. Todo lo que una decisión puede causar, diferencia entre la vida o la muerte inclusive. Es increíble, pero déjeme desarrollar un poquitico este pensamiento. La vida es un edificio que se construye. Entonces, si la vida es comparada, escúchenme bien, si la vida es comparada con una construcción, podemos decir las siguientes cosas. Mi vida es una construcción, es lo que Jesús dice. ¿Qué cosas debo entender? Necesito entonces comprender el llamado a edificar bien mi propia vida, construir bien mi propia vida. Y una cosa que Jesús nos enseña allí es que una buena construcción siempre comienza hacia abajo. Qué tremendo esto, ¿no? Una buena construcción no comienza hacia arriba, siempre comienza hacia abajo. Todo buen proceso en la vida comenzará bajando, es decir, poniéndole un cimiento correcto a lo que vamos a hacer. Toda decisión, todo proceso, todo camino, todo lo que vayamos a recorrer en la vida va a comenzar hacia abajo. Si la vida es una edificación, escúchame bien, si la vida es una edificación, si la vida es una casa que se construye, entonces hay que tener cuidado con esto, porque puede ser habitada. ¿Quién habita mi edificio?
¿Quién está por allí? De hecho, el Señor Jesús dijo un día que cuando el espíritu malo salía, Carolita nos enseñó mucho de esto, se iba por lugares desiertos y decía en algún momento: voy a volver a la casa de donde salí. ¿Puede ser una casa maloliente, mi vida? ¿Puede ser una casa llena de lo que debe? ¿Qué tipo de construcción? Bueno, tanto que hablar de esto, pero escúchenme bien también. Puede ser un lugar al que otros vayan, mi vida, un lugar donde otros encuentren algo especial, una especie de refugio, algo particular. Puede construirse de una forma adecuada si la vida es una casa, si la vida es una construcción, como Jesús lo dice allí. Dos tipos de construcción, que son dos tipos de vida, dos clases de vida. Pero no es lo único que Él dice, ¿no? Necesitamos nosotros entonces abrazar el proceso de construir, abrazar el avance, amar el crecimiento. Necesitamos hacerle duelo a lo que hay que hacerle duelo. Necesitamos despedir cosas. Necesitamos transformar cosas dentro de ese edificio. Tantas cosas que se puede decir. Si la vida es un edificio, si la vida es una casa que se construye. Así que la primera cosa clave aquí es: yo soy una construcción. Y deberíamos como mirar, bueno, ¿cómo va esto? ¿Hacia dónde va? Creo que la voluntad de Dios siempre es que crezcamos. Lo digo en serio, ya tengo 64 años. Conocí a Cristo a los 16 años. Y un versículo que a mí me alumbra el camino todo el tiempo es Proverbios 4:18, donde yo veo la intención de Dios. A ver. Mírenlo, Dios mío. Donde yo veo el pensamiento de Dios acerca de cómo debe ser la vida. ¿Cómo debe ser? Mas la senda de los justos. Una traducción distinta dice: el camino de la gente justa. ¿Cómo es? Es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo es la vida como Dios la ve? Pero Edgardo, envejecemos. Por supuesto, yo lo sé ya. Tengo 64 ya, y un amigo mío decía: si usted tiene 50 y una mañana se despierta y no le duele nada, usted se murió, decía él. Es cierto. He aprendido a medir el paso de los años de una forma que se las comparto a ustedes, a ver en cuál van. Es fácil ver cómo voy en la manera como me bajo de un carro. ¿Cómo así, Edgardo? Sí. ¿Cuántos puntos de apoyo necesitas? Ya, simplemente mira eso y más o menos te vas a ubicar en qué punto de la vida vas. Más de una vez cuando me bajo de un carro digo: si esto era tan fácil, hombre, esto era tan fácil. Era un salto y estaba afuera. Yo creo que yo voy más o menos, depende del momento, son 2 o 3 puntos de apoyo que necesito. El de aquí, el de aquí y el de aquí, para poder poner mi pie afuera. Pero en la mente de Dios esta es su idea. Un amanecer que va en aumento. Y no dice que hasta que llegue el atardecer, no dice eso. Dice que es hasta que el día es perfecto. No conoce un atardecer. Sí, nos envejecemos, pero por supuesto, el cuerpo se envejece. Y no estoy diciendo a alguien para que no se confundan con mis palabras, que hay que mantenerse joven. No, Señor, la juventud tampoco es la etapa ideal de la vida. Todas las etapas en la vida son perfectas en su momento. La mejor edad de la vida, ¿cuál es? La que tengo. Ni la que tuve, ni la que tendré, la que tengo. Y cada etapa de la vida tiene su reto y su belleza, y cada etapa de la vida tiene su limitación. Todas lo tienen. Una vez dijo Ronnie Chávez: yo quisiera tener 20 años menos, pero saber lo que sé hoy. Buenísimo negocio, pero nunca funciona así. Nunca funciona así. Y esos 20 años más de saber son 20 años más de desgaste de mi cuerpo. Pero ese no es el punto. El punto va en todo lo interior, que no es rejuvenecerme. Ese espíritu de Peter Pan, yo lo ando por todos lados reprendiendo. Digo a la gente: renuncia al espíritu de Peter Pan. Ese que hace que de pronto hombres y mujeres se pongan botox para poder lucir, que ya lo que lucen es como muñeco de ventrílocuo a veces, algunos. No sé si ustedes los han visto, pero algunos ya cuando se ríen todo el tiempo están eso. Todo por el culto a la juventud. Porque ser joven, ¿cuál es el asunto con ser joven? Ser joven es una etapa de la vida y es corta. La mayor etapa es la adultez y Dios me llama a crecer.
y a desafiar mis limitaciones y a no parar de crecer. Nos pidieron a mi hijo y a mí en Brasil que hiciéramos un conversatorio acerca de sucesión en la iglesia, relevo en la iglesia. Y yo empecé por decirles, ¿saben por qué existe el asunto de sucesión y de relevo? Porque Dios nos llama a crecer. Y por esa razón, los que de pronto vamos avanzando más adelante, también tenemos futuro y también tenemos espacios para llenar, pero tenemos que soltar algunas cosas para poder crecer. Por esa razón hay sucesión y relevo. No porque los viejos seamos desechables, sino porque necesitamos seguir creciendo. Seguir siempre creciendo. Algunos de pronto lo que anhelan de la vida es un día donde puedan sentarse al frente del mar y solamente estar en una mecedora y no hacer nada. Yo no pertenezco a ese grupo. Yo no estoy esperando que entonces me pueda sentar por allí a esperar el bien morir. No, Señor, yo tengo todavía mucho hacia dónde crecer. Hasta el último día de mi existencia, creo que Dios me llama a crecer. Crecer, interiormente crecer. Sí, hay limitaciones, habrá que hacerles frente. Sí, hay problemas, ok. Sí, de pronto pueden venir luchas, enfermedades incluso podrían pasar. Sí, yo no estoy negando nada de eso. Solamente estoy diciendo que hay algo que puede prevalecer siempre y que va más allá de si soy joven o viejo, y es el crecer, siempre crecer. Claro, en eso las mujeres siempre nos dicen a nosotros que tenemos un problema, porque para la mayoría de mujeres los hombres no crecemos nunca. Pero sí crecemos. Un par de cositas más. Una segunda idea, la importancia de cavar hondo. Lo primero es, la vida es una edificación. Lo segundo, hay que cavar profundo a la hora de construir. Ese es el llamado de Jesús aquí. El versículo 48 de Lucas 6 dice así: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. ¿Quién es el que es semejante a esto? Dice el Señor. El que viene a mí, oye mis palabras y las hace, se mueve sobre ellas. ¿A quién es semejante? Al que al edificar, para hacerlo, cavó, y además de eso, ahondó. ¿Y qué más hizo? Puso. Son tres cosas que dice allá: cavar, ahondar y poner el cimiento sobre la roca. Es un llamado del Señor intenso para nosotros, ¿no? El primer ejercicio al edificar está vinculado con las palabras que ya les dije, pero luego ¿qué viene? Todo lo de cavar, todo lo de cultivar, labrar, quitar, ahondar, profundizar, todo eso. Y lo último que les quiero decir, porque no quiero tampoco obligar su tiempo, pues la tercera cosa clave que podemos decir aquí es la importancia de poner un buen cimiento. Y ese buen cimiento tiene que ver con el volver al fundamento, el acercarnos a Jesús, el escucharle cuidadosamente, el ejercicio cuidadoso de escucharle y de aceptar su gobierno, el gobierno de su palabra sobre nuestra manera de vivir y sobre nuestros conceptos. De pronto encuentro algo en la Biblia que choca con lo que yo pienso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué escogerás entonces? La persona que me protestó la semana pasada me dijo que como hablé del trabajo, ¿por qué no hablé de la reforma laboral? La reforma laboral. Si lo que necesitamos es restaurar el concepto bíblico del trabajo, el concepto bíblico del trabajo, que está en muchos sentidos muy distorsionado. Somos de la cultura del negrito del batey, ¿no? Que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Eso no es cierto. O también somos de los que creen que trabajo solamente son las horas que se invierten en un cierto lugar detrás de un escritorio. Tampoco es cierto. El trabajo es una cosa distinta, es una belleza verlo como Dios lo ve. Era mi intento mostrarles el trabajo. Estaba yo hablando de tres cosas, cerrando nuestro mes de la familia, tres cosas basadas en el Salmo 90, el versículo 17, el último. Cuando Moisés el salmista, que es una cosa rara, Moisés salmista. Salmo 90 es de Moisés. Cuando él termina diciendo que tu favor esté sobre nosotros, bendice nuestro trabajo, bendice el fruto de nuestras manos, dice ese salmo. Y les estaba hablando de tres cosas a ellos. Una, el favor. ¿Cuánto necesitamos el favor de Dios sobre nosotros? ¿Qué cosas atraen el favor de Dios sobre nosotros? ¿Qué es el favor y qué lo atrae? Fue mi primera idea. Mi segunda idea fue
El fruto natural del favor es la prosperidad. Ah, la prosperidad, ser rico. No, ser próspero no se mide en cuánto tengo, sino en quién soy interiormente. Yo puedo ser próspero sin ser rico y puedo ser rico y no ser próspero. La prosperidad en la Biblia significa una sola cosa, que es avance, avance. Por eso la Biblia dice de José que estando como esclavo en la casa de Potifar, prosperó. ¿Cómo prosperó? Bueno, porque prosperidad no se mide en lo que se tiene. Y después, cuando estuvo en la cárcel, dice la Biblia que él también seguía prosperando. Eso reta el concepto de prosperidad. Y mi tercer punto fue, de todas maneras, el favor de Dios y la prosperidad no viene sobre ti, sino trabajas. Y ahí fue el problema. Debía haber hablado de la reforma laboral. Según la persona que luego casi me agrede, estuvo a punto de agredirme. Fue increíble lo que pasó. Sí, fue increíble lo que pasó. Estuvo a punto de agredirme físicamente. Entonces no te estoy exagerando. No te estoy exagerando. Con el tema de cuánta gente está en nuestras iglesias y sigue con una mente pagana. Una mente que no se somete a Dios. Y un sistema de creencias que no le dice que sí a Jesús, que ni siquiera está interesado en entender. Algunos de pronto, yo digo, algunos realmente están muy cegados. Otros son ciegos voluntariamente, ¿no? Ahora, ustedes no son de ninguno de este grupo. Pero yo os digo, es mi mensaje con ustedes. Yo anoche soñé hablándoles de esto. Un pedacito de las 6 veces, si son 6 veces, 5 veces que Jesús dice, pero yo os digo, hay una que tiene todo que ver con la verdad, la verdad. Decía el señor ministro de Justicia actual que no existen hechos, sino solamente interpretaciones. Esa es la gente que nos hunde en el lodo, la gente que dice que no hay nada cierto, que solamente es como yo lo entiendo. Eso no es, ¿de acuerdo? Eso es completamente anti Dios, ese pensamiento. Sí hay verdad y sí hay absolutos. ¿Se han dado cuenta ustedes hoy en día que el relativismo es el nuevo absolutismo? ¿Cómo así, Edgardo? ¿Cómo así? Gracias por preguntármelo. Sí, el relativista dice que no cree en nada, todo lo cuestiona, excepto lo que él cree. Lo que él cree es. Lo demás está en cuestión, pero lo suyo así es. Entonces, el nuevo absolutismo de hoy es el relativismo. Miren qué interesante, ¿no? Es como la tolerancia. Son tolerantes con todos o reclaman tolerancia para ellos, pero cuando alguien viene con un pensamiento diferente, se acaba su tolerancia. Escuché a claramente una persona puede ser bien educada, pero como dijo C.S. Lewis, muchas veces la educación solamente hace diablos bien educados. Así lo dijo C.S. Lewis, el autor de Narnia, pues para que sepan de quién hablo. Tiene toda la razón. ¿Cómo me viene a meter esa basura en mi interior? Que no existen hechos, sino solo interpretaciones. Yo debo admitir que hay algunas cosas que son interpretaciones. Sí, claro que sí. Pero de allí a decir que todos son solo interpretaciones, no, un momento. No me metes esa basura en mi cabeza. Porque sí necesitamos absolutos y referentes ciertos, faros de luz. Esa luz que está viendo allá es el faro. ¿Quién sabe? De pronto es una interpretación suya. Bueno, eso no es un faro. Al fin, sí puedo ir para allá, ¿no? Pues no sabemos. ¿Tú te imaginas a un piloto de un avión piloteando diciendo, bueno, los instrumentos son todos como yo los interprete? El norte puede ser el norte, pero si lo miras de medio lado, de pronto puede ser oriente. Yo a un avión así no me quiero subir. Yo me quiero subir a uno donde el piloto diga que el norte es norte, que subir es subir, que bajar es bajar. Si no, estoy en manos de un absoluto loco, como estamos en manos de muchos locos en el mundo, no solo en Colombia, no se preocupen. Pero las puertas de una cosa mayor, más grande, estoy seguro de eso. Estoy seguro que la maldad que hay en el mundo no es la que va a dictar la última palabra. Siempre estoy convencido de que el dueño de la historia es Dios y el que la va a cerrar es Dios. Y la va a cerrar de la manera como Él ha prometido que se va a cerrar.
La maldad que indica, Edgardo, entonces, gracias por preguntarme, la maldad indica los interminables intentos del infierno para evitar que la agenda de Dios se cumpla. Eso es, punto. Entonces, escoge, ¿vas a mirar la maldad o vas a mirar la agenda de Dios? Yo escogí hace rato que voy a mirar la agenda de Dios. Entonces me devuelvo para cerrar. La verdad, aquello que es una definición filosófica. Pero la otra, la mejor para nosotros, es que la verdad es una persona. La verdad no es mucho más que un concepto. La verdad es una persona. Jesús reclamó ser la verdad. Él dijo, yo soy el camino, no un camino. Y la verdad, no una verdad. Y la vida. Él no dijo soy el camino, la verdad y la vida, sino soy el camino y la verdad y la vida. Filosóficamente hablando, la verdad es aquello que es cierto en sí mismo, que se sostiene por sí mismo, que no defraude, que no se mueve. Pero todavía yendo más allá, la verdad se llama Jesús. Necesito entonces preguntar, ¿qué dices tú de esto? Y no hacerme la pregunta barata del what would Jesus do, que algunos se hacen manipulando el movimiento. ¿Qué haría Jesús? Y empiezan a pensar, ¿qué haría Jesús? Vea la palabra. ¿Qué haría Jesús? Léelo, escucha lo que Él dice, pero con el corazón y la mente dispuesta a decir, está bien. Que yo me quiero divorciar. ¿Qué dice la Biblia? Ups. Pues pastor, es que tengo unas ganas de divorciarme. Hombre, te entiendo. ¿Qué dice Jesús? Ups. En todos los ámbitos, la verdad se llama Jesús y tiene que ser traída a ese escenario. Y la vida entonces es un edificio, mi vida es una construcción, mi vida puede terminar bien o terminar mal. ¿De qué depende? Depende de las condiciones que Jesús dijo. El que viene a mí, oye mis palabras y las hace, es como el que edificó una casa, cavó y ahondó, como al que al edificar una casa cavó, andó y puso su cimiento en la roca. Pero el que me oyó y no lo hizo es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Y cómo termina el relato de Jesús? Ustedes lo vieron. Si lo podríamos poner de nuevo por allí para que lo lean de nuevo. Dice que a una y a otra la golpearon las mismas cosas. Porque no es que a unos sí, a otros no. Las mismas cosas los golpearon. El mismo torrente, la misma inundación, la misma avenida. Pero ¿qué pasó con una? No cayó. ¿Por qué no cayó? Porque tenía un cimiento. Y la segunda, ¿qué pasó? Cayó y fue muy grande su ruina. O sea que la garantía de nuestra buena vida no está simplemente en que nosotros seamos positivos. Todo va a estar bien. Vamos. No me diga nada porque yo toco madera y yo por fe, todo. Muy bien. Tu fe es importante. Y el actuar sobre las palabras que Jesús dijo es aún más importante. Ok, creo que es tiempo de terminar, Pastor Carlos, porque ya es muy tarde. 12:10, creo que me demoré muchísimo, me excuso por tanto tiempo. Como les digo, son pedacitos de una serie que de pronto, con la venia del Pastor Carlos, si ustedes quieren oírla toda, todo lo que se transmite hoy por hoy, lo que se transmite en YouTube queda ahí registrado. Entonces pueden meterse al canal de YouTube nuestro también, si está bien para el Pastor Carlos, y pueden buscarla. Pero yo os digo, porque me dedico unos cuantos domingos a tratar de abordar un poquito las cosas que Jesús mencionó acerca de diferentes aspectos de la vida. Uno de ellos la verdad, otro fue la familia, otro la libertad, y así diferentes tópicos que de pronto pueden ser útiles. Pero quédense con mi mensaje de hoy. El nuevo nacimiento es el punto de partida, y a partir de allí un cambio en la forma de pensar, un cambio en la forma en las creencias que tenemos, y ese cambio tiene todo que ver con esa expresión del Señor. El que viene a mí, oye mis palabras y las hace, es como el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, etcétera, etcétera. Amén. ¿Estamos? Y luego le dan saludos a los que no vinieron. ¿Oramos un momento?
Yo te doy muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de estar juntos. Yo te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra hablándome. Yo necesito una y otra vez poner tus palabras y tu propia persona, Señor, como el fundamento de todo lo que yo hago. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, a no cansarnos en el camino. Ayúdanos, Señor, a no pensar que todo va a estar bien así nomás. Ayúdanos a comprender que nuestra vida es una casa que se construye. Y ayúdanos a construirla bien, la vida propia, la vida de nuestras familias. Ayúdanos, Señor, límpianos de tanta cosa que de pronto se va pegando a nosotros. Confronta, Señor, tanto pensamiento incorrecto que de pronto hemos conservado, que estamos como manteniendo en nuestro interior pensamientos, creencias que no tienen nada que ver con tu enseñanza, ni con tu propia persona. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida sea, como dice Proverbios 4, como la senda del justo. Que así sea nuestra vida, una senda de justicia, para que entonces se cumpla el resto de ese versículo, que es como el amanecer, que no se detiene hasta que llega al mediodía. Que así sea nuestra vida. Hasta el último día, Señor, hasta el último momento en que cerremos nuestros ojos, que no paremos de crecer y que ese crecimiento tenga todo que ver contigo en nuestras vidas, con tus palabras corriendo por nuestro interior. Háblanos, Señor. Quita todo bloqueo. Inclusive rompe toda atadura demoníaca que nos impida escuchar tu voz. Rómpelo, Señor. Todo lo que de pronto hayamos consentido. Rompe también todos los miedos que a veces se van apropiando de nosotros a medida que envejecemos, a medida que la edad se va aumentando. Ayúdanos, Señor, que los miedos no nos paralicen nunca, que podamos seguir avanzando y avanzando y avanzando, aunque sean con pasos más cortos, pero sin parar de avanzar, y que la gente joven, los niños, los muchachos, puedan correr, Señor, pero correr hacia ti, y así construir toda su vida. Que todos podamos caminar ese camino de Proverbios 4:18. Y te ruego, Señor, ahora que tu mano esté sobre cada uno. Si alguno está enfermo, que ahora tu toque, Señor, les sane. Sánanos en el nombre de Jesús. Dolores, enfermedades, afecciones se van fuera. En el nombre de Jesús, opresiones, quítalas de sobre nosotros. En el nombre de Jesús te pido que traigas un renuevo a nuestro interior, que renueves nuestras almas, Señor. Renueva nuestras almas, refréscalas con tu soplo, con tu presencia, con la acción de tu Espíritu Santo en nosotros, con tus palabras llegando a nosotros. Eso te pido que intervengas de una forma muy activa en nuestras vidas. Que este momento, hoy, este preciso momento, sea un punto de partida de muchos nuevos y buenos procesos en la vida de cada uno. Gracias te doy, Padre, en el nombre santo de Jesús. Así sea. Amén, amén, amén. Gracias, Pastor Carlos.